Saludos cordiales y cariñosos para todos los presentes. Es un privilegio que ustedes puedan abrir las puertas de su hogar a través de estos programas para que juntos podamos crecer en la palabra de Dios, creciendo en su palabra todos los días. Y estamos por abordar la lección número 9, los ritmos del descanso. ¿Saben que todo en este mundo tiene ritmos? Las estaciones, la rotación del planeta, incluso nuestro cuerpo humano, los latidos del corazón. Dios nos diseñó con ritmos, pero el descanso es algo fundamental para la familia humana. Y estoy convencido de que a través del repaso de esta lección vamos a ser beneficiados emocional, física, espiritual y familiarmente. Así que les invitamos para que todos nos quedemos aquí. En esta mesa de diálogo nos estarán acompañando dos pastores amigos, el pastor Isaí, que es parte de la familia de la Asociación Metropolitana, y de igual manera el pastor David Magaña, que también nos va a estar acompañando en esta mesa de diálogo. Y quiero compartir con ustedes el bosquejo de esta lección, los 3 puntos acostumbrados de nuestro repaso de la Asociación Metropolitana, que son: el primer punto, creación; segundo punto, recreación; y tercer y último punto, bendición. Vamos a iniciar, pero no podemos hacerlo sin pedir que el invitado primordial, el director de este programa, nos acompañe, y ese es Dios. Así que les invito por favor a que, inclinando el rostro allá en casa, podamos hacer una oración. Querido Dios, vamos a abrir tu sagrada palabra. Queremos por favor suplicarte que vengas con el Espíritu Santo a iluminarnos. De manera personal te ruego que en este estudio de grabación, en esta mesa de diálogo, con los pastores que tú has designado para que podamos participar en este repaso, podamos, Señor, ser meros instrumentos en tus manos. Que el Espíritu Santo pueda impresionar nuestras mentes para que cada comentario lleve el sello de la aprobación divina. Sin merecerlo, Señor, lo rogamos, pero lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos listos para iniciar. No te desconectes, en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta y qué alegría que podamos contar con tu compañía. Lección número 9, los ritmos del descanso. Hemos hablado durante todo este trimestre el descanso en Cristo. Saben que Cristo no solo desea un descanso espiritual, Él se preocupa por todo lo que nosotros somos. Y en esta lección vamos a abordar el primer tópico de nuestro bosquejo, que es la creación. Hay muchos relatos, Pastor David, Pastor Isaí, hay muchos relatos con respecto a la creación. Hay mitos, hay tradiciones, hay filosofías con respecto al origen del ser humano. Pero la creación bíblica, el registro bíblico de la creación, pues da luz para muchas cosas, y con respecto al descanso y las implicaciones de ella también. Desde que nosotros leemos el relato de Génesis capítulo 1, nosotros podemos empezar a sacar muchas enseñanzas que Dios deja entre líneas en ese registro para que nos beneficien como seres humanos. Y pastor, yo quiero empezar contigo, pastor David Magaña, con respecto a qué encontramos aquí, centrando nuestros ojos en Génesis capítulo 1, qué encontramos como riqueza que nos puede ayudar a nosotros hoy día con respecto a los propósitos de Dios al crearnos y que tiene que ver con el descanso. Bien, gracias Pastor David. Antes que nada, pues saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven cada semana, y qué bueno que están en este repaso de la lección. Bien, hablando acerca de los ritmos de la creación como una preparación para el descanso, podemos ver de alguna manera que en cada día de la creación había una preparación precisamente para el descanso que Dios había establecido. Es decir, en cada día se establece una base de algo importante en la creación. Podemos ver, por ejemplo, una de las últimas cosas que Dios crea, el hombre, y lo crea con un propósito especial. Sin embargo, me llama la atención, pastores, amigos, que en cada una de estas fases de la creación se menciona que todo lo que se había creado era bueno en gran manera. Quiere decir esto que cada etapa, cada proceso que Dios había elaborado para la creación,
todo tenía un propósito especial porque todo era bueno. Pero todo era bueno para encaminarlo a un propósito especial. Y es que de eso vamos a hablar durante el repaso de esta lección. ¿Cuál es esa parte final, ese desenlace, hablando de la creación, que tenía un propósito de relación entre Dios y el ser humano? Entonces, podemos ver que en ese ritmo hay un propósito de relación entre Dios y su creación. Y aunque se menciona que todas las cosas habían sido buenas en gran manera, hay una parte que no se menciona que es buena como tal, sino que todavía supera lo bueno, todavía supera lo que es agradable, sino que se establece como bendecido y santificado de parte de Dios. Entonces, Pastor David, de eso vamos a estar hablando durante este repaso. Dios tiene un propósito especial con el día sábado. Amén. Pastor, lo que dices me trae algo que mencionábamos antes de empezar con la grabación de esta clase, de este repaso de la lección. Y es que yo me imagino el relato de Génesis capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2 como una declaración de amor cuando un hombre le va a pedir matrimonio a una mujer. De esas formas creativas que nos han vendido la idea, o que alguna vez participó de ello, y es que empieza con su novia y le deja una notita, esa notita la lleva a otro lugar, allá hay otro regalo, y luego en otro, y luego otro, y luego otro. Y todos esos regalos del recorrido que el creativo novio realizó para pedirle la mano contribuyen al momento más épico de ese episodio, y es en el momento en que el novio le pide la mano a la novia y le dice, vamos a casarnos. Entonces, como tú lo mencionabas, Pastor David, Dios va creando y tiene un propósito. Y cada elemento, cada día de la creación va generando el ambiente adecuado para ese momento cumbre que, pues sin lugar a dudas, es el séptimo día, que aunque sí, no es un derroche de poder, como imaginarme, yo no sé si ustedes han imaginado ahí en casa, ustedes ahí con su familia, imaginar cómo es que surge un animal de la nada. Esto no es un derroche de todo eso, es un día, sencillamente, pero es el momento más especial de todo ese proceso y de todo ese programa. Pastor Isaí Santos, muchas gracias por estar con nosotros. Y entonces llega este momento, bueno en gran manera, pero habla acerca del descanso. El descanso inicia el sábado, o ya todo, como lo hemos tratado de plantear, viene introduciendo. ¿Y qué implica descansar? ¿Están cansados? ¿Están agotados? ¿Es acostarme a dormir porque estoy muy cansado? ¿Qué implica? Estamos hablando de la creación. Para el ser humano, ese momento y ese pues ritmo del descanso que Dios antes del pecado ya está instalando. Muchas gracias, Pastor. Saludos a todos los hermanos. Como se ha mencionado, el Señor había preparado todo. Ya estaba todo listo, Dios había creado el ambiente propicio, había preparado el lugar perfecto para que el ser humano pudiera disfrutar. Y lo que hemos visto en esta primera parte, en la creación, Dios se inclina, Dios tiene una relación porque crea al ser humano, la corona de la creación, el ser humano, se inclina a ello, les da la forma. Vemos allí en Génesis capítulo 1, versículo 26, que la Escritura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En el versículo 27 menciona que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todo esto en el día sexto. Ya estaba el lugar preparado, todo estaba listo. El Señor estaba preparando, como se mencionó, para que al día siguiente del día sexto, que es el día séptimo, ellos pudieran tener una relación con Dios. ¿Sí? No había un cansancio emocional, un cansancio físico, porque tenía horas. Estamos hablando que eran días de 24 horas, ¿sí? Días literales.
no estaban cansados de, ay, yo ya me cansé de haber creado todo esto y estoy muy fatigado y en el día séptimo voy a descansar. No, más bien Dios había preparado con 6 días con anticipación, había preparado cada cosa, había creado al ser humano para que en el primer día, después de las 24 horas de que Dios creó al ser humano, hubiera una relación íntima entre Dios y su creación. Y yo creo que esto nos enseña, mi apreciado pastor, que el Señor siempre desea tener una relación íntima con nosotros, ¿sí? Por eso preparó todo estaba listo. ¿Para qué? Para una relación. Y eso es lo maravilloso, porque en el día séptimo, el día sábado, dice que tiene 3 bendiciones. Dios lo bendijo, lo reposó y lo declaró santo. ¿Para qué? Para disfrutar con su creación y de su creación. Y me llama la atención de que dice aquí, lo había notado aquí, Dios se acerca para tener una relación íntima con su creación. Así que yo creo que el sábado trae esa gran bendición, una relación, pastor. Gracias, pastor. Y tocas algo muy importante, en efecto, la cercanía de Dios. O sea, fíjate, Dios habla y existe, pero con el hombre no habla y existe, sino que se detiene y se inclina y trabaja. Ya está diciendo, quiero que esto sea distinto a lo demás, a los árboles, los peces, los pajaritos. Quiero algo especial. De hecho, en una clase que tenía en la formación académica pastoral, nos hacían ver que hay un lenguaje que para muchos eruditos bíblicos genera conflicto, y es que en Génesis, el capítulo 1, nosotros vamos a encontrar que se habla de un Dios universal. El mismo vocablo que se utiliza allí en Génesis capítulo 1 es Dios Elohim. Elohim es un Dios universal. La palabra que se utiliza es Elohim. Y creó Dios, y creó Bereshit Baraj Elohim. Entonces presenta, la palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1 para referirse a Dios es Elohim. Pero a partir del capítulo 2 es Yahvé, o el tetragrama. Y entonces muchos eruditos dicen, no, Moisés no es el mismo autor. Esto es una recopilación que Moisés hizo de algunos escritores, porque si no se hubiera referido siempre como Elohim. Pero no, hay una intención de cercanía y de relación, como lo mencionabas, pastor. Dios está intencionado, y el que escribe, Moisés en este caso, Génesis 1, sabe de esa intención divina y a propósito le cambia y dice, ok, al comienzo era Elohim, un Dios lejano, universal, que está diciendo y las cosas existen. Pero el momento en crear al ser humano se convierte en Yahvé, un Dios personal, mi Dios personal. Y ese quiere una relación conmigo. Por eso, cuando moldea al ser humano, lo hace con sus propias manos de una forma muy cercana. Ahora, pastor David Magaña, fíjate la diferencia cuando crea la mujer, según el registro bíblico. El registro bíblico dice que para Eva ya no tomó barro o polvo de la tierra para formar un muñeco y soplar aliento de vida, sino que toma una costilla. Me parece bien interesante porque el descanso divino del sábado repercute en una relación familiar. ¿Tú qué puedes compartirnos, pastor David Magaña, con respecto a este punto, el descanso antes del pecado, un descanso que implica también relaciones horizontales? Sí, gracias, pastor. Dentro de las cosas que son creadas en ese proceso de los días de la creación, está a lo mejor la obra más hermosa que Dios crea. Y como ya se mencionó, fue el hombre y la mujer. Dios crea al hombre y después crea a la mujer. De paso, se menciona que había algo malo, ¿verdad? No era bueno que el hombre estuviera solo. Se menciona como algo que no es bueno. Y entonces Dios los crea, tanto Adán y Eva. Es una parte tan interesante. Dios los crea, con un propósito especial. Que ellos puedan tener una convivencia, que no estén solos, que pudieran unirse. Ahora, nosotros leemos la Biblia y leemos de un capítulo a otro, de un versículo a otro, y ya aparece el sábado.
Y dentro de este ambiente del sábado podemos decir que a lo mejor Adán y Eva llegan al día sábado. Y alguien se podría preguntar, bueno, si Dios les creó o Dios creó el sábado para que descansaran, ¿de qué descansaría Adán y Eva si no habían trabajado mucho, verdad? Dentro de ese proceso, ¿de qué iban a descansar? Bueno, en un momento más se ha de explicar esa parte que no precisamente tenía que ver con un descanso físico, aunque lo es, tiene esa implicación, sino que también tiene que ver con una relación cercana con Dios. En la lección se menciona que la intención es que el ser humano pudiera hacer una pausa dentro de todas las actividades, una lección para todas las generaciones, no solamente para Adán y Eva, sino que el hombre pudiera hacer una pausa dentro de todas las cosas que estaba realizando para tener una relación primeramente con Dios. Ese era el propósito, es decir, yo detengo mis actividades de todos los demás días de la semana para relacionarme, para tener una cercanía con Dios. Y dentro de ese entorno que mencionaba Pastor, está la parte familiar muy importante, porque no tan solo vamos a tener una relación yo de forma individual con Dios, sino que yo con eso que Dios creó, que era bueno para el hombre, la familia, juntos nos vamos a relacionar para relacionarnos con Dios. Es un ambiente, digamos, más pequeño, el ambiente familiar, donde lo complementamos, cumplimos el deseo de Dios al relacionarnos ahora con Él. Entonces podemos decir que el propósito de Dios el sábado no era tan solo que el hombre pudiera descansar de sus actividades físicas, ya lo podemos ver en el ejemplo de Adán. No descansó de una actividad física. El deseo de Dios es que pudiera haber una relación directamente entre su creador y la creación. Muchas gracias, Pastor David. Definitivamente que allí hay un mensaje familiar muy importante. Dios toma a Eva de una costilla, a la mujer de una costilla del hombre, diciéndole esto es parte de ti y es parte fundamental. Y si tú tienes una relación conmigo, pues si la costilla es parte de ti, pues tu familia también tiene que tener una relación conmigo. Y qué bonito, ¿no? Ahora, Pastor Isaías capítulo 40, el versículo 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Nos liga a la creación, Génesis 1, que es donde estamos hablando, y dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y como decía el pastor David Magaña, pues si la Biblia dice Dios no se fatiga, dejemos a Adán a un lado, que tampoco está cansado, está nuevecito, se está estrenando, pero Dios no se fatiga ni se cansa. Y allí cuando nosotros vamos a Génesis, al capítulo 2, menciona aquí el versículo 2, que el séptimo día concluye Dios la obra, no terminó el sexto, fue el séptimo día. Y dice, y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué reposó si él no se fatiga ni se cansa? Y bien lo decía el pastor David, ¿tendrá que ver solo con un aspecto físico? En la creación se estaba hablando de un aspecto de un descanso físico, ese ritmo del descanso que Dios establece en la primera semana, está hablando de un descanso físico, porque si no están cansados, porque Dios no se cansa, Adán no ha hecho nada, entonces, ¿qué implica el descanso? Que vaya más allá de lo físico. Sí, va más allá de lo físico, tiene connotaciones el descanso, y lo vamos a ver en la siguiente parte, tiene que ver con un descanso emocional, con un descanso mental, un descanso espiritual. O sea, el Señor no estaba cansado, ni Adán y Eva estaban cansados. Incluso se menciona, el Señor descansó renovado en la belleza y la majestuosidad del mundo que había creado. O sea, todo era perfecto, todo era bello, o sea, todo era bueno en gran manera. Sin embargo, el Señor pone el ejemplo, Dios pone el ejemplo, Dios separa aparte el sábado para tener relaciones con Él, relaciones de amistad, de amor, de compañerismo, de fortalecer. Juntamente, a mí me llama la atención de que el sábado fortalece las relaciones con Dios
El hombre con Dios y el hombre en este caso con el matrimonio. Las dos instituciones dadas en la creación, el sábado y el matrimonio. Entonces, el Señor lo pone por ejemplo y pone el ejemplo literalmente para que nosotros podamos descansar física, mental y espiritualmente. Porque en el día de la creación, en el sábado, nosotros debemos de encontrar una renovación. Debemos de encontrar literalmente que no somos huérfanos en la parte cósmica, ¿no? Sino que tenemos un origen, de que somos creados por Dios, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, si nosotros comprendemos y si descansamos en Dios, en este caso, en el día del sábado, como lo estableció, nuestras relaciones con nuestro prójimo van a ser bendecidas. Mi relación misma, conmigo mismo, mi persona, mi individualidad, si estoy bien con Dios, voy a estar bien con los demás. Entonces, el sábado tiene que ver con un descanso bueno, donde yo restablezca relaciones, renueve fuerzas físicas, mentales y espirituales. Amén. Por eso el Señor lo dejó. Y me dice aquí, el sábado habla de un Dios que obra para que podamos descansar en sus logros. El verdadero reposo sabático es el reposo de la gracia en los brazos amorosos de aquel que nos creó. Entonces, si yo entiendo que soy creado por Dios y el Señor me dio este día para poder restablecer mis relaciones, voy a salir bendecido para poder cumplir la tarea que el Señor me ha dejado. Amén, amén. Queridos amigos, yo no sé cuántas veces ustedes han sido sacudidos por lo impresionante de la creación de Dios. Pero si has visitado un lugar, un paisaje, una playa, una montaña, un nevado, yo estoy convencido de que la mayoría de los seres humanos que ha tenido relación con la naturaleza, en algún punto de su vida, ha sido impactado, ha sido tocado por lo maravilloso que es la creación de Dios. La creación está estrenándose. No ha caído el pecado sobre ella. Es perfecta en el sentido pleno de la palabra, a tal grado que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Adán y Eva están allí presentes. Dios está allí presentes. El libro de Job, en el capítulo 38, y el versículo 7 nos deja ver o percibir un poquito lo que pasó ese primer sábado. Juan dice, vamos a leer un poquito del versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dios está hablando con Job y le recuerda Génesis capítulo 1, el primer sábado, la fundación de la tierra, la primera semana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y viene preguntándole, ¿dónde estabas cuando se pusieron las medidas? ¿Dónde estabas cuando se pusieron las bases? ¿Dónde estabas cuando se puso la piedra angular? Y el versículo 7 dice, ¿dónde estabas cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ese primer sábado, cuando pasa toda la familia de la creación, Adán y Eva, los ángeles, los seres no caídos, Dios mismo, de repente se empieza a escuchar una melodía. Son los ángeles cantando. Como dice Job, cuando juntas todas las estrellas del alma, cantaban. La Biblia se refiere a los ángeles como las estrellas. Y yo me imagino a Adán, ese primer sábado, escuchando por primera vez una melodía tan perfecta, entonada por los ángeles. Y entonces uniendo su voz a la voz de todos esos ángeles, alabando a Dios. Descanso en Cristo. Los ritmos del descanso tienen que ver con ese momento en que espiritualmente se te llena el corazón de alabanza a Dios por lo que ha hecho por ti. Ojalá que esa experiencia de la creación sea un aliciente el día a día para que pronto, cuando Cristo venga en gloria y majestad, nosotros podamos estar allí, en ese gran coro celestial de mes en mes y de sábado en sábado, alabando el nombre de Cristo. Vamos a una pausa, regresamos con nuestro segundo tópico, recreación. La historia de la creación se ve salpicada con el pecado, pero quédate con nosotros y en un momento regresamos para abordar ese punto.
gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en el repaso de lección número 9, los ritmos del descanso. Y bueno, ya hemos pasado el periodo de la creación, como Dios ya instauró un ritmo para el ser humano en donde podía pasar un momento de relación con Dios. Ahora llega Génesis capítulo 3 y lamentablemente pues esa relación directa por causa del pecado se rompe. El pecado viene y cambia todo. No solo acaba con la relación directa y personal que se tenía con Dios, sino que también trae tristeza, amargura, dolor, rencillas. Incluso las relaciones interpersonales se empiezan a lastimar. Sin embargo, Dios utiliza diferentes elementos. Pastor David Magaña, viene el sábado como uno de esos elementos que Dios utiliza de cierta manera para mantener esa relación con el ser humano. ¿Qué podemos aprender ahora del sábado después del pecado? Sí, bueno, como ya lo vimos anteriormente, el sábado tenía un propósito de relacionarse el ser humano con Dios y Dios con el ser humano. Después del pecado podemos ver de alguna manera como que cierta separación entre el hombre y Dios. Y digo cierta porque Dios nunca se separa del ser humano, aun en la circunstancia que sea. Sin embargo, el sábado sigue siendo un elemento, sigue siendo un punto en el que el hombre, la mujer, los seres humanos pueden tener esa misma cercanía, esa misma relación que tenían incluso antes del pecado. Es decir, el sábado sigue siendo un momento en el que la humanidad puede encontrarse de una forma especial con Dios. Entonces, el pecado ciertamente trajo degradación, división, pleitos, muerte, que es lo más terrible del pecado. Pero aunque el pecado entró en el mundo, hubo algo que pudo permanecer para ayudar a fortalecer la vida espiritual del ser humano. Y esa parte tan importante la tenemos hoy en día, que es el sábado. Podemos decir entonces que el mismo sábado, en esta época, sigue teniendo el mismo propósito del sábado de la creación: poder relacionarnos, poder estar cerca de Dios, y en esa cercanía todavía podemos tener una fortaleza en la presencia de Dios. Muchas gracias, Pastor David. Nuestro tópico es recreación. ¿Por qué recreación? Es una nueva oportunidad. Ellos han vivido como esclavos, sometidos, el yugo, el desprecio, la marginación. Son cosas que bajan nuestra estima personal. Son cosas que nos marcan emocionalmente. Pero Dios, al dejar el cuarto mandamiento en Éxodo 20, trata de vincularlos con ese propósito por el cual fueron creados. Trata de recordarles que son corona de la creación. Trata de decirles: no importa que estés en el pecado, no importa que hayas sido esclavo, tú sigues siendo especial para mí, tú eres mi especial tesoro, y los lleva a la libertad. Pero hay un proceso interesante, Pastor Isaí, que yo lo veo muy paralelo, no sé si tú lo alcanzas a percibir, con la creación. Antes de darles el sábado, Dios prepara el ambiente alrededor. ¿Qué podemos aprender aquí ya? Estamos en el pecado, pero viene la primera mención, Éxodo, el capítulo 16, versículos 8 al 11, Éxodo 20, del 8 al 11, perdón, en donde Dios confronta y le dice: recuerda, acuérdate de dónde vienes, quién eres y del día sábado. Sí, claro, Dios quería recrear esa relación que ya se había roto por el pecado. Menciona Éxodo capítulo 19, tal como se estableció en el versículo número 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Antes, o sea, Dios, de poder llevarlos a la tierra prometida, de la tierra prometida, Dios quería restaurar su relación con ellos, ¿verdad? Pero antes de que les dice los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, ellos ya lo sabían. Y vemos en el capítulo 16 que el Señor empieza a través del maná, o sea, les manda el maná. Es interesante lo que acontece, que no podían recoger entre semana una porción extra, sino era lo que debían de recoger, pero el día sábado no caía, y el viernes sí.
El viernes caía lo doble, ¿verdad? Entonces Dios estaba preparando su corazón para que ellos aprendieran a confiar en Él, aprendieran literalmente a dejarse llevar sobre sus manos, como dice allí, lo leímos, sobre sus alas, haciendo ese símbolo, ¿no? Lo que Dios quería era, vuelvan a confiar en mí. Quiero volver a restablecer sus relaciones. Y por eso cuando llegan los mandamientos, les dice claramente en el capítulo 20, versículo número 8, acuérdate. ¿Por qué? Porque ya había una antesala de que el sábado es el día de la creación. El sábado nos dice que cuáles son nuestros orígenes. El sábado nos dice que somos creados a imagen de Dios. El sábado nos dice que podemos tener una relación con Él. Y por eso le dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Porque tiene que ver con sentido de creación. Volvemos a nuestros orígenes. Pero también dice el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora vamos a un concepto más, que lo vamos a llegar a mencionar en Deuteronomio, que tiene que ver con redención. Redención, acuérdate que me perteneces, que tú eres mío y tú puedes ser mío, ¿no? O tuyo, ¿no? Entonces vemos aquí, pastor, que el Señor quiere volver a restaurar lo que ya se había distorsionado por el pecado. Quiere volver a que tengamos relaciones con Él íntimas, de amistad, de amor, pero tenemos que volvernos a Él, tenemos que dejarnos caer en sus brazos y poder gozar de esa relación que solamente podemos obtener en específico en este sábado, el sábado que Él dejó, el sábado semanal, que lo ha dejado como una antesala de que el sábado es un día de fiesta espiritual. Amén. Ese es el ritmo del descanso. Continúa ahora recreando una relación rota, deshecha, y les da identidad, les da pertenencia, les recuerda ese deseo de convivir con ellos, pero también de sustento. Porque imagínense, bueno, de hecho los israelitas cuando salen de Egipto, normalmente una de las quejas que aparecen registradas en las Sagradas Escrituras es: antes allá teníamos y comíamos, y aquí en el desierto, agua, ¿quién nos va a dar? Comida, ¿de dónde vamos a comer? Pero el maná, que está ligado al sábado, viene a recordarle al israelita: yo soy tu sustentador. Así es. Entonces no solo te levanta la estima recordando que eres criatura de Dios, que eres especial en el sábado, te dice acuérdate de la creación, acuérdate quién eres, sino que también le dice: yo voy a sustentarte. El sábado tiene esa connotación de que mi ansiedad también la puedo descansar en él. Viene una nueva generación, Pastor David. La segunda generación, lamentablemente, Éxodo capítulo 20, versículos, todo el capítulo 20, con la primera generación, les dio primero la libertad, les dio primero todo el ambiente adecuado para que ahora pudieran relacionarse con Él, guardando el sábado y los mandamientos. Pero esa generación falla. Y entonces Dios hace un trabajo nuevamente con la segunda generación. Implica algunas cosas, según Deuteronomio, que tienen que ver también con nosotros. Ahora, nosotros no debemos elegir o Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Sin embargo, ambos arrojan cosas para nosotros. ¿Qué podemos encontrar aquí en Deuteronomio ahora que Dios empieza a trabajar con esta nueva generación que nosotros podamos aplicar a nuestra vida hoy para entender esos ritmos del descanso? Muy bien, bueno, el contexto de la historia es que precisamente había una generación que prácticamente ya había quedado atrás, ¿verdad? En esos 40 años de peregrinaje en el desierto. Y esta nueva generación que estaba por entrar a Canaán tenían que recordar algo. ¿Qué es lo que tenían que recordar? Tenían que recordar que sus antepasados, o incluso ellos mismos, habían sido esclavos en Egipto. Y cuando Dios les menciona que deben de guardar el sábado, lo hace en un sentido de libertad también. Ellos son libres de la esclavitud y ahora ellos tienen la libertad de poder adorar a Dios. Porque tenemos que nuevamente recordar que el propósito por el cual Dios les había dado la libertad de Egipto es para tener ahora una relación con Él. Sí, ese es el propósito. Les da la libertad para que ellos puedan reunirse ahora como pueblo, pero para adorar a Dios. Ahora, en Deuteronomio podemos encontrar a lo mejor 2 elementos a mi punto de vista importante. Podemos ver la redención, porque la redención es la libertad que el pueblo ahora tenía de la esclavitud
de la opresión de Egipto. Y en nuestro tiempo, ¿cómo aplicamos esto? El sábado tiene que recordarnos que nosotros somos libres en Cristo Jesús. No de la libertad de la esclavitud de un país, sino de la libertad de la esclavitud del pecado que propició Satanás. Entonces, el sábado tiene que recordarnos que nosotros somos libres. ¿Y quién nos da esa libertad? Ya no nos los da Moisés, ya no nos las da Josué o alguno de los líderes que guiaron al pueblo de Israel. El que nos da la libertad es Cristo Jesús. Entonces podemos ver que la recreación en esta parte de la lección tiene que ver con empezar de nuevo un proceso de relación entre el ser humano y Dios. Amén. Y creo que es importante cuando se menciona en Deuteronomio capítulo 5, les recuerda, acuérdate, versículo 15, de que fuiste siervo en tierra de Egipto. Es decir, que le recuerda al ser humano su condición sin Cristo Jesús. A veces nosotros andamos perdidos en el mundo sin Dios y no somos, no estamos claros con respecto a que estamos perdidos. Somos esclavos del pecado, estamos bajo el yugo de Satanás sin Dios. Y entonces llega Dios a recordarme, a recrear, y Él dice, aunque todo esté deshecho, yo soy capaz de hacer nuevas las cosas. Y parte de ello es darte la libertad que poseías antes, que perdiste, pero en Cristo Jesús la obtienes. Y el sábado se vuelve conmemorativo, dándole esa libertad. Y bueno, finalmente les recuerda esto. Pero para nosotros, Pastor Isaí, también debería formularnos esa certeza de que así como Dios nos creó, pronto nos liberará plena y totalmente del yugo del pecado. Así es, pastor. Cada sábado debería ser una fiesta de liberación, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Recordar cuáles son nuestros orígenes. Recordar que ya no son, que el Señor nos ha dado la libertad para adorarle de corazón, ¿no? Así como lo tenía en la creación, debe ser una respuesta y el Señor preparó todo. A mí me llama mucho la atención que menciona allí en Éxodo capítulo 23, versículo 12, donde le dice al pueblo de Israel, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y cuando nos vamos al hebreo, que está escrito el Antiguo Testamento, vemos que utilizan 3 verbos, que es reposar, descansar y el tomar refrigerio. Y, por ejemplo, el reposar tiene que ver con Shabbat, cesar, descansa físicamente. Pero también dice descansar, ahora él dice para que descanse tu buey y tu asno, tiene que ver con el verbo numbajet, numbajet, aquí traducido, que tiene que decir deja caer tus hombros, reposa mentalmente, ¿sí? Deja caer, dice detente, dice quédate quieto, un descanso emocional. Pero después dice para que tome refrigerio, otro verbo que es el verbo nifash, para renovar fuerzas, para refrescar. Entonces, el sábado debe recordarnos, pastor, que número 1, somos libres del pecado en Cristo, porque le recuerda muy bien, acuérdate que yo te saqué con mano fuerte, con mano poderosa. No fueron ellos que vencieron al faraón, sino más bien fue el Señor que los liberó. Entonces, cuando yo recuerdo el sábado, mis orígenes, de que soy salvo en Cristo del pecado, y aparte soy hijo de Dios, creado a imagen del Señor para tener una relación con Él, yo descanso física, mental y espiritualmente. De otra forma, pastor, el sábado se tornaría un día de carga, pero no es así. El sábado es un día de descanso físico, mental y espiritual, pero tengo que recordar quién soy, de dónde vengo, literalmente, quién soy ahora en Cristo. Y al estar en Cristo debo de recordar que soy una nueva criatura libre para adorarle de corazón y para renovar fuerzas físicas, mentales y espirituales. Amén. Bueno, todo eso al tener una relación, como decíamos desde el mismo inicio. Y quiero terminar esta sección con Éxodo capítulo 19, el versículo 4. Ustedes vieron lo que hice de los egipcios, cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí.
Ustedes pueden recordar en su vida cosas que Dios ha hecho por usted. Yo recuerdo cosas que Dios ha hecho por mí. Y todo con un solo propósito: llevarnos a una relación personal con Él. Ojalá que el sábado empiece a tomar esa connotación si no la tiene, o sea refrescado en esa connotación si siempre la ha tenido. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. ¿Sabías que el pastor Bullón es autor de varios libros? Conoce 2 de sus más recientes obras. ¿Cómo entender lo que pasa? Una obra en la que podemos comprender cómo hemos llegado hasta este punto, viviendo en un planeta marcado por la guerra, la muerte y la injusticia social. Además, en esta obra descubriremos hacia dónde vamos y cómo tomar las mejores decisiones. Hay respuestas. Una obra que te ofrece soluciones a las preguntas más básicas que alguna vez te has planteado. ¿Es posible ser feliz? ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Además, puedes encontrar recursos adicionales a los que podrás acceder a través de códigos QR. Encuentra estas 2 obras y más de 500 títulos con temáticas como salud, espiritualidad, familia, valores, niños o damas en nuestra página web www.tiendagemeditores.com.mx con nuestros representantes del Servicio de Educación, Hogar y Salud y estudiantes emprendedores o en cualquiera de nuestras 44 librerías distribuidas en todo el país. Para más información, consulta estos sitios. Estamos de vuelta ya en la recta final de esta lección, la lección número 9, los ritmos del descanso, última parte, bendición, o podríamos llamarlo bendiciones, porque ese Dios omnipotente que trata de recrear algo que se arruinó producto del pecado, sigue insistiendo hoy con nosotros y nos deja un legado bíblico sobre lo que viene como consecuencia o lo que Dios desea también para nosotros allí con respecto al día sábado. Y entonces aparece un texto que yo quiero tomar como punto de partida, Isaías capítulo 40, el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El sábado entonces tiene esa particularidad, recordarnos cómo es Dios de poderoso. Creó con un poder inimaginable, pero redimió con mano firme y con portentos asombrosos. Y lo sigue haciendo en nuestras vidas hoy. Pero entonces viene a repercutir. ¿Qué atmósfera debe imperar o deberíamos nosotros buscar hoy día para que esas bendiciones prometidas para el pueblo sean tangibles para nosotros, Pastor David? Definitivamente, para que haya una atmósfera espiritual dentro de nuestra vida primeramente o dentro de nuestro hogar, tenemos que hacer un preparativo, tenemos que hacer cosas para que eso se pueda propiciar. No podemos llegar al día sábado tal vez de alguna manera con desórdenes en nuestra vida, con desórdenes dentro de nuestras actividades y el día sábado querer tener una atmósfera agradable. Entonces, para que pueda haber una atmósfera agradable, tenemos que empezar con nuestra vida espiritual. Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando, vamos a ver ahorita un poco acerca de eso, los procesos es que deben de haber tiempos, debemos de organizarnos para que cuando llegue el día sábado, pues podamos recibir el sábado como Dios lo desea. Muchas personas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos de la iglesia, nos dicen, bueno, por fin ya es sábado, por fin ya voy a descansar, por fin ya voy a poder tener una convivencia, voy a poder adorar a Dios. Y eso es muy lindo, pero aparte de eso, tenemos que prepararnos espiritualmente, prepararnos en nuestro hogar, de tal manera que el ambiente pueda ser propicio. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, si sabemos que hay algunas actividades que debemos de atender durante la semana y que podrían ser un impedimento que podamos recibir el día sábado
como a Dios lo agrada, bueno, debemos de organizarnos de tal manera que no nos agarren las prisas, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa tan importante? Bueno, tenemos que asegurarnos que ese día lo estamos guardando realmente como Dios lo pide en su santa palabra. Entonces, nosotros somos los medios para propiciar una atmósfera agradable. ¿De qué manera? Preparándonos, así como Dios le dijo al pueblo, tienen que hacer provisión. Ciertamente el viernes tiene que quedar todo listo, pero días atrás también podemos hacer los preparativos para que el sábado pueda ser una bendición en nuestra vida. Amén. Isaías 58:13: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en él. Es importante que nosotros entendamos que esa es la atmósfera a buscar. Cualquier otra atmósfera que impere el día sábado, que sea diferente a que sea delicia, santo, que sea un deleite, un gozo en el Señor, no se está logrando y puede ser falta de preparación. Pastor Isaí, tenemos suficiente material bíblico para que nosotros entendamos que parte de la bendición del sábado es un día de gozo, decías, de celebración, ¿no? Sí, celebramos la creación y también la redención, ¿no? Tal como se ha mencionado, nosotros debemos guardar el sábado y debe ser una atmósfera de gozo, de deleite en el Señor. Y me llama la atención que en el Salmo 92, es el Salmo del sábado. Yo con mi esposa lo leo muy seguidamente, cada viernes en la tarde procuramos leerlo, porque debemos llevar a que cada vez que comencemos el sábado podamos ir con una actitud de gozo, pero como mencionaba el pastor Magaña, debemos de prepararnos durante la semana. Si dejamos todo para el viernes como día de preparación, pues al día vamos a terminar agotados, yo otra vez sábado, y va a ser una rutina que te canse. Pero dice el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El versículo 4 dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Entonces, el sábado debe ser un día que yo recuerde mi creación, que soy creado a imagen de Dios, que es el día que yo puedo tener una relación con el Señor, pero también recordar que soy libertado o liberado del pecado para poder gozar de una plena comunión con el Señor. Entonces, el sábado debe ser un día de gozo, no solamente con mi Dios, sino también con mi familia, donde se puedan fortalecer las relaciones entre la esposa, con el esposo, los hijos. Entonces es un escenario, el sábado es un escenario de gozo para deleitarnos con Dios y deleitarnos con nuestro prójimo. Dice, si nos acordamos de hacer un alto en todas nuestras actividades y hacemos planes de pasar tiempo con Dios y fomentar nuestras relaciones, podremos entrar en el ritmo y el descanso sabáticos. Que Dios nos ayude, pastor, de verdad, que Dios nos ayude a poder entender esto y poder obtener un descanso físico, mental y espiritual. Amén. Amén. Pues fíjense, bendiciones, descanso en Cristo, físico, mental, espiritual, una experiencia de gozo, una experiencia de gratitud, pero también una experiencia de convivencia familiar, ¿no? Porque en todas las connotaciones del sábado, y tú, y tu hijo, y tu hija, o sea, todos van a estar allí. Ha sido parte inherente del sábado porque Dios nos invita a pasar este momento. Hemos llegado al final de la lección y esperamos que con la ayuda de Dios haya sido de bendición. Pero antes de irnos, yo quisiera, Pastor David, Pastor Isaí, que pudieran dejar una síntesis, un llamado, algo especial ahí en la mente de cada uno de los que nos han estado acompañando. Y quiero empezar con usted, Pastor David Magaña. Sí, gracias, pastor. Definitivamente el sábado tiene que ser un elemento importante en nuestra vida espiritual. ¿Y por qué elemento importante? Porque el sábado nos habla de la creación, nos habla de la redención, pero también el sábado nos habla que un día vamos a estar en el reino de los cielos. Isaías 66, de mes en mes, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí.
el sábado debe ser tan especial en nuestra vida que nos debe de recordar ciertamente que hay una historia del pasado, pero también hay un futuro que nos espera. Amén. Y ese futuro que nos espera es la vida eterna, el reino de los cielos. Amén, amén. Ojalá que eso pase en cada familia. Pastor David, muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa de algo. Que Dios te bendiga. Y bueno, Pastor Isaí, igual, palabras finales, un mensaje que quede ahí grabado. El sábado nos está invitando para contemplar la gloria de Dios. Haga todo lo posible, hagamos todo lo posible para entrar en su descanso del Señor. Gócese con su familia, gócese con el Creador y recuerde que, como se ha mencionado, Dios quiere renovar todas nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales. Solamente es cuestión de que vayamos a Él y que descansemos en el sábado, tal como Él lo ha escrito y lo ha dejado desde la creación. Amén, amén. Muchas gracias también por habernos acompañado en esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Y bueno, a todos ustedes, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. Cuando hay visitas en la casa, mis hijos se emocionan. Quieren vestirse de la mejor manera. Arreglan todo porque vienen a casa las visitas. Y Cristo viene a visitarnos cada sábado, hablando de una forma figurada. Por supuesto que convivimos con Él todos los días, pero es el día del encuentro con la familia, con Cristo Jesús, donde recordamos la creación, la liberación y la próxima redención. Que Dios te bendiga y que tú y yo podamos entrar en los ritmos del descanso. Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.